Vamos a mirar hoy un pasaje importante en los Evangelios, un pasaje bastante significante en la historia del ministerio del Señor Jesús, y creo que es algo muy apropiado, muy útil para nosotros, para aprender esta mañana. Vamos a estar mirando uno de los pasajes que describe cómo escogió Dios a sus discípulos, o cuáles eran las personas que escogió. Bien, en Lucas capítulo 5 es donde Dios llama a Pedro, o Simón en su día, y alguno más, algún otro pescador, pero se enfoca la historia en Simón, a ser un discípulo suyo, a entrar a dedicar su vida a servicio completo, bien, ya empezar a dejar de pescar y empezar a servirle y seguir a Jesús día a día continuamente. Estamos en el libro de Lucas, bien, cerca del principio del Evangelio, y aquí todavía Jesús casi no ha tenido ministerio. Recién está empezando. Esto es evidentemente al principio, cuando estuvo escogiendo a sus discípulos, y Jesús escogió muy específicamente a personas que estarían con él por 3 años enteros aprendiendo, y estas personas iban a ser muy, muy importantes, significativas en la historia, porque los 12 discípulos, bien, 11 si no cuentas a Judas, eran las personas principalmente encargadas con anunciar el mensaje de Jesús al resto del mundo. Ahora, hubieron muchos más discípulos que 12, bien, hubieron muchas más personas que seguían a Jesús, muchas mujeres que tuvieron también ministerios muy grandes, importantes, pero estos 12 eran las personas en quien Jesús invirtió más tiempo. Jesús escogió a estas personas para ser líderes de alguna manera en la iglesia primitiva, y estas personas terminaron siendo usadas grandemente por Jesús para continuar su enseñanza después de su muerte. Ahora, si fueras tú Jesús, imagínate, ¿cómo escogerías a tus discípulos? ¿Quién elegirías o qué condiciones tendrías tú para escoger a los 12 que te van a seguir? A los 12 que van a ser los líderes, los encargados de comunicar tu mensaje al resto del mundo. ¿Los buscarías por habilidades? Bien, según diferentes cosas que puedan hacer, quizá sean muy, muy buenos oradores, puedan comunicarse muy bien, o por talentos que tengan, o diferentes trasfondos. ¿Cómo escogerías a los 12? No sabemos todas las motivaciones por las cuales Dios escogió a estos hombres, bien, pero lo que sí sabemos es que los 12 eran bastante diversos, eran bastante diferentes. Jesús escogió a hombres de muchos trasfondos diferentes, diferentes en personalidad, bien, diferentes en lealtad. Tenías a Mateo, el siervo de Roma, el recaudador de impuestos, y tenías a Simón el Celote, que era un terrorista, bien, un extremista, uno que luchaba contra Roma. Tenías diferentes oficios, seguramente gente educada, no educada. Jesús escogió un poquito de todo, seguramente porque estas diferentes personas tendrían diferentes áreas de influencia, diferentes esferas de influencia, y cada uno de estos discípulos podría ir a diferentes sitios a comunicar el Evangelio. Lo más seguro es que Dios escogió por eso, porque él viendo el futuro sabía lo que podrían hacer por él después de su muerte. Pero Jesús escogió a estas personas, bien, y les escogió para una tarea muy, muy importante. Vamos a empezar, bueno, vamos a orar y después vamos a mirar un poquito el texto aquí en Lucas capítulo 5 y ver qué podemos aprender de este momento cuando Jesús estuvo escogiendo a sus discípulos. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias
Una vez más, por el día que nos has dado, gracias por el privilegio de estar aquí estudiando tu palabra. Pido que nos des un tiempo provechoso en tu palabra. Pido que el Espíritu Santo habla claramente esta mañana y que cada persona aquí entienda el mensaje que tú quieres que escuche. Pido que yo no sea estorbo a lo que tú quieres decir. Pido que las palabras que diga sean las correctas y que el Espíritu Santo tenga libertad para comunicar claramente lo que quieres que aprendamos de tu palabra. Pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a prestar atención, enfocarnos en ti y glorificarte a ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Bueno, en este instante Jesús está en Galilea. Está al norte de Israel, está al lado del mar de Galilea. Y leemos el versículo 1 de Lucas capítulo 5, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el lago de Galilea, o el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús se veía rodeado, y casi se podría decir agobiado por gente. Venían todos queriendo escucharle. Y se le amontonaba la gente, y en estos días no habían altavoces, no habían micrófonos, no habían tantas oportunidades para hablar en masa a las personas como hay hoy día. Y Jesús se veía, tenía la dificultad de poder comunicarse con todos, porque se le venían encima. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué era lo que enseñaba el Señor Jesús? A mí ojalá pudiéramos tener una grabación de alguno de los mensajes de Jesús, ¿no? Tenemos el Sermón del Monte, tenemos algunas de las cosas que dijo Jesús, pero Jesús predicó por 3 años, y todos los días, o seguramente casi todos los días, y ojalá pudiéramos saber más de lo que dijo el Señor Jesucristo directamente, palabra por palabra, ¿bien? Pero sabemos lo que enseñó en su esencia, aunque no tenemos cada uno de sus mensajes. Y Jesús básicamente predicaba el Antiguo Testamento. Jesús tomaba un pasaje y hablaba de ese pasaje, lo explicaba y lo aplicaba al pueblo. Nos dice aquí que la gente se agolpaba para él para oír la palabra de Dios. Evidentemente no estamos hablando de aquí del Nuevo Testamento. Jesús está predicando del Nuevo Testamento. Y si vamos unos capítulos atrás, un capítulo atrás, en el capítulo 4 tenemos a Jesús justo empezando su ministerio. Y esto de hecho es la primera cosa que tenemos aquí escrita en Lucas acerca del ministerio de Jesús. La primera cosa que hace él en público. Dice en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Estamos en capítulo 4, versículo 14. ¿Bien? Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús iba a las sinagogas a enseñar, lo que serían las iglesias para los judíos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, que leyó la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es del libro de Isaías, el capítulo 61, versículos 1 y 2. Jesús está leyendo del libro de Isaías. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y empezó a hablar del pasaje. Jesús comunicaba la palabra de Dios. Bien, y tenemos muchas cosas que dijo. Básicamente aplicó la ley de Moisés al pueblo y para su día, y dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús básicamente enseñó cómo cumplir con la ley de Moisés, cómo cumplir con la ley moral de Dios, y Jesús trata de casi
cualquier tema práctico que haya, usando las escrituras para enseñarlo. Y básicamente lo que hacía Jesús era eso. Ahora, se reveló también como el cumplimiento de la profecía. Habló del Antiguo Testamento, habló del plan de Dios y enseñó que él mismo era el Mesías. Él era el que cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Y la gente venía a escuchar eso. ¿Bien? Jesús era un predicador, la gente quería escuchar más, porque, nos dice la Biblia, él predicaba con autoridad. Él hablaba no como los fariseos, no como los religiosos típicos, que eran en general hipócritas. Lo mismo se podría decir hoy día en muchas partes. Muchos líderes religiosos son simplemente hipócritas. Están usando un mensaje, están usando un texto, sea la Biblia o en otra religión otro texto. Están usando esto para manipular, controlar a la gente. Pues Jesús demostraba lo opuesto. Jesús hablaba con autoridad de la Biblia. El pueblo venía a escucharle. Versículo 2, volvemos al capítulo 5. Versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban en la orilla o cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús tuvo una idea ingeniosa para comunicar con tantas personas, porque cuando todos querían escucharle y le rodeaban, Jesús hablaba y se le amontonaba a la gente. Bien, ¿os acordáis un poco más adelante con la historia de los 4 que llevaban al paralítico? No podían acercarse a Jesús de ningún ángulo, porque Jesús estaba rodeado. Pues aquí lo que hizo es subirse a un barco, entrar al agua y así poder mirar de frente a las personas que querían escucharle. Bien, y si no se subía a un barco, no se podía acercar más a Jesús de lo que permitía la orilla. Y pidió a Simón, que seguramente era un amigo suyo, ¿ven? Jesús era de aquí, seguramente ya conocía a Simón desde hace tiempo, habría predicado antes, Simón sería uno de sus seguidores, los que le oían, y le pidió este favor. Y esto fue seguramente la primera oportunidad que tuvo Pedro de servir a Jesús. Bien, de formar parte del ministerio de Jesús. No fue una cosa muy complicada, no fue una cosa muy difícil, pero Jesús dijo, Pedro, tú tienes un barco, tú sabes navegar un barco, tú tienes esta habilidad, pues ayúdame a predicar el Evangelio. Usa tu talento, usa lo que tienes tú para ayudarme a comunicar el mensaje. Y Pedro, yo creo que esto seguramente es igual la primera vez que pudo tener una parte en el ministerio de Jesús. Jesús usó lo que tenía él para ayudar a dar el Evangelio. Nunca me deja de sorprender cómo Dios usa cualquier talento, cualquier habilidad, Dios la puede usar para el bien de la iglesia, el bien de esparcir el Evangelio. Bien, seas un camionero, seas un trabajador, un autor, lo que sea, el talento que tú tengas, Dios lo puede usar de una forma u otra para extender el Evangelio. Y tendrás un lugar dentro de la iglesia y dentro del plan de Dios para servir. ¿Por qué crees que tienes ese talento? ¿Por qué crees que tienes ese trabajo? Dios te lo ha dado. ¿Y por qué te lo ha dado? Porque Él tiene un plan. Dios quiere que uses este talento o esta oportunidad para su bien. Lo mismo era con Pedro. Bien, Dios le había puesto en el sitio donde estaba porque quería que Pedro tuviera la oportunidad de servirle, que formara parte del plan de Dios para el pueblo. Bueno, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, o sal, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Ahora, le da aquí una orden a Simón, vete a pescar ahora. Ahora, acordaos, ¿quién aquí es el pescador y quién es el carpintero? Bien, tenemos un pescador, tenemos un carpintero. Lo normal no es que el carpintero le diga a un pescador cuándo y dónde y cómo pescar, ¿verdad? Yo no soy ni carpintero ni pescador,
Pero yo no diría... ¿Hay alguno aquí aficionado a pescar que le guste mucho? Muy bien. Mariluz también. Unos cuantos. Yo soy malísimo pescando. No tengo la paciencia para ello. Y no sé, no es lo mío. No me ha dado Dios ese don. Y yo no voy a salir con un pescador a decirle, oye, haz esto, echa aquí la red o la caña de pescar o como quieras hacerlo, porque el que lo hace sabe mejor que nadie cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús le dice a Pedro, sal, echa las redes a pescar. Seguramente se lo digo en plan, tendrían una amistad, tendrían una relación Jesús y Pedro, y no sé en qué tono de voz ni cómo se lo dijo, pero Jesús le dijo, hazlo. Bien, le dio esta orden. Y Pedro nos explica por qué no estaba en este momento pescando. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro, una vez más, el que sabe, el que es el pescador profesional, dice, pero Señor, hemos estado intentando pescar y es que ahora no hay peces. Esto no es el momento de pescar, no están picando. Si hubieran peces, estaríamos allí pescando ahora mismo, pero la cuestión es que no los hay. Bien, y como hay mucho de pescar que no entiendo yo, pero Pedro entendía que en este momento no valía la pena salir a por peces porque simplemente no mordían, no venían los peces. Pero, dice Pedro, si tú lo dices, estoy dispuesto a obedecer. Bien, eso es lo importante. A pesar de que no le parecía lo mejor a Pedro, bien, no le parecía lógico, no le parecía buen plan a Pedro, dijo, no, voy a obedecer a Jesús, voy a tener un poco de fe, tomar ese paso de fe y confiar y hacer lo que dijo el Señor Jesús. Yo no sé qué pensaría Pedro, si tenía la fe suficiente, o sea, yo no sé si Pedro se imaginaba que Jesús haría un milagro. Quién sabe por qué es que Pedro obedeció, pero el caso es que tomó ese paso de fe, Dios le pidió hacer algo, y Pedro dijo, bueno, no lo entiendo, no es lo que haría yo, pero voy a obedecer, voy a tomar ese paso de fe. Y es exactamente lo que hizo. Y sabéis que en el plan de Dios, si queremos nosotros ser seguidores de Jesús, si queremos ser útiles, y voy a saltar un poquito a la conclusión aquí, pero todos nosotros deberíamos ser discípulos de Jesús. Bien, en la Gran Comisión, Dios dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, y nosotros deberíamos ser discípulos de los discípulos de Jesús. Bien, nosotros tenemos la misma función aquí en la tierra que lo que tenían los 12, ir y predicar el Evangelio. Ahora, si quieres ser un seguidor de Jesús, si quieres ser un discípulo de Jesús, el primer paso es un pasito de fe. Bien, es confiar que Dios tiene un plan para ti. El primer paso es la salvación, evidentemente. Necesitamos poner nuestra confianza, poner nuestra fe en el Señor Jesús. Tomar ese paso de salvación y de decir, Dios, aquí está mi vida. La salvación significa entregar mi vida a las manos de Dios. No me gusta nada muchas veces hablamos como si fueran dos pasos, el ser salvo y entregar mi vida al Señor. Bien, muchas veces se separan estas dos cosas, como que el primer paso es ser salvo, el segundo paso es voy a darle a Dios mi vida, voy a servirle a Dios. No, es un paso. La salvación es entregar mi vida a Dios. Si no has entregado tu vida, no eres salvo. Bien, no se pueden separar las dos cosas. Pero ese primer paso es necesario si vas a ser un discípulo, si vas a ser un seguidor de Jesús. Imprescindible. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron
y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bien, otra vez no sé lo que esperaba Pedro, pero seguro que no se esperaba la pesca que le tocó. Bien, sale, echa la red y hay tantos peces que ni siquiera casi pueden sacar las redes y el barco empieza a hundirse del peso de los peces que están sacando. Los barcos normalmente no... Los pescadores no suelen llenar los barcos hasta el punto donde se está hundiendo el barco por el peso. Bien, eso no es un día normal de trabajo para un barco de pescar. Yo he estado en algún barco de pesca y tienen su rinconcito para los peces y es una proporción bastante pequeña de lo que es el barco entero. Bien, pero esta pesca era tan grande que no sabían qué hacer, no podían los discípulos con estos peces. Así que llaman a sus amigos, oye, hay más peces de los que podemos meter al barco, ayúdanos. Hay una sobreabundancia de peces. Seguramente más grande de lo que había visto jamás en su vida, ni había escuchado, seguramente, y los pescadores saben contar historias de pescas grandes, ¿verdad? Seguramente más grande que ninguna historia que habría oído Pedro de pesca. Demasiado, tanto que se estaban hundiendo los barcos. ¿Y qué función, por qué ocurrió esto? ¿Por qué le manda Jesús a Pedro a pescar? No es porque Pedro andaba corto de peces o de dinero y necesitaba una pesca grande. No, Jesús estaba enseñándole, tenía un plan, tenía una lección para Pedro. ¿Bien? Jesús le pidió un pasito de fe a Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. Bien, no sabemos con qué actitud, no sabemos si era y Pedro, sabes que a veces tomaba pasos, se lanzaba al vacío en fe, ¿no? No sabemos si Pedro estaba súper confiado o obedeciendo simplemente un poco por compromiso, pero obedeció, tomó el paso de fe y Dios bendijo de una manera absurda. Bien, muchísimo más allá de lo que se podría haber imaginado Pedro. Y Jesús le estaba diciendo, oye, deja que yo controle tu vida, haz mi plan en vez de tu plan, y ya verás que el resultado va a ser mucho mayor de lo que te podrías imaginar. Bien, imagínate que Pedro le hubiera dicho que no a Jesús. Y ya estoy cansado, ya he estado pescando mucho, yo creo que sé más, con todo respeto, creo que sé más que tú de pescar, no voy a salir. Y se hubiera ido a casa Pedro y final de historia. Pero no, tomó el paso de fe en obediencia y ¿qué ocurrió? Dios bendijo y de una manera sobreabundante. Y aquí aquí entendió Pedro que aunque él era el supuesto maestro, aunque él pensaba que lo sabía, pensaba que entendía cómo pescar, y estoy seguro que Pedro seguramente se consideraría el mejor pescador de Galilea. Esto pues no nos lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Pedro sería un bocazas y diría, pues nadie pesca mejor que yo. Pues aquí aprendió Pedro que el plan de Dios es muchísimo mejor que el plan que podamos buscar nosotros o decidir nosotros. Fue una demostración muy personal, bien, específica para Pedro, y una demostración fuerte donde Jesús le enseña a Pedro a confiar en su plan. Le dice, Pedro, confía en mí, obedéceme, haz mi plan y no el tuyo, y verás cómo los resultados vendrán. De hecho, es interesante, al final del libro de Juan, casi se repite este milagro. ¿Os acordáis? Los discípulos, Jesús ha muerto, no saben dónde está Jesús. Los discípulos están pescando, no encuentran nada, están hartos, están intentando hacer algo. Y Jesús les dice, oye, échalo al otro lado. Y obedecen, en ese momento no saben que es Jesús. ¿Y qué ocurre? El mismo milagro, una pesca enorme, se están rompiendo las redes. Y Pedro, ¿os acordáis? Es el que tuvo la reacción más grande de todos los pescadores. Allí dejó el barco, dejó las redes, dejó los peces, dijo,
no me importa nada de esto, yo vuelvo a Jesús. Tenía muchas cosas pendientes para resolver con Jesús. Esto seguramente sería un ancla en la vida de Pedro. Bien, aquí es donde aprendió Pedro a confiar en Jesús. Aprendió que el plan de Dios es mejor que era mejor que su plan. Y a versículo 8 vemos que la respuesta de Pedro es fuerte, es emotiva. Respondió o sea, esto le impactó mucho. Dice versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bien, y dirías, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué dice Pedro que es un pecador? ¿Qué tiene que ver con lo que acaba de ocurrir? Pero lo que entendió Pedro aquí es que Jesús era Dios. Entendió que estaba hablando con Dios y que Dios era el que le había mandado salir a pescar. Dios era el que le había dado esta pesca tan grande. Y quizá no lo había entendido o internalizado antes, pero en este momento reconoció Pedro que él era un hombre, él era un humano y se estaba dirigiendo a Dios. Dios, el creador, bien, el que estaba en control de todo, era el que quería dirigir su vida. Dios quería que Pedro cumpliese un plan. Y Pedro dijo, bueno, Pedro aquí cayó, entendió realmente que Dios era el que quería dirigir su vida. Y Pedro entendió que, siendo hombre, era un pecador. Aquí Pedro evidentemente había escuchado ya mucho de la predicación de Jesús. Él entendía muy bien lo que quería Dios de él. Y él entendía que no era digno, no era capaz, no tenía ni el talento, ni la sabiduría, ni los estudios, ni nada propio para servir a Dios. Él no era más que un pecador, no era más que un hombre, sirviendo a alguien infinitamente más grande que él, y lo único que podía hacer era arrodillarse, adorarle y pedir perdón por sus pecados, porque Pedro reconoció quién era ante Dios. Tenemos que entender, y el segundo paso para ser discípulos, para ser seguidores de Dios, para cumplir su plan, el segundo paso es entender que nuestros talentos, bien, todas las habilidades que creas que tienes, tu inteligencia, tu fuerza, tus estudios, lo que sea, todo eso no te va a ayudar o no te va a servir en el plan de Dios. ¿Bien? Dios usa tus talentos y Dios usa tu personalidad para cumplir su propósito, sí. Pero lo que tú traigas a la mesa no es nada en comparación con lo que Dios va a darte para cumplir su plan. Bien, Pedro no salió al mar y casi hundió su barco de peces porque era un pescador mejor que los demás. Quizá era buen pescador, no lo sabemos, pero era la magnitud del milagro era tanto mayor que lo que podría haber hecho Pedro por su cuenta, que Pedro entendió, no importa cuán bueno sea yo de pescador, Dios tiene un plan y Dios es el que va a dar las bendiciones, Dios es el que va a dar el resultado. Y nosotros, hasta que llegamos a ese punto y veamos que realmente nosotros no tenemos casi nada para ofrecer a Dios, lo poquísimo que tenemos es lo que Dios nos ha dado para su servicio. Y Dios es el que da el resultado, no depende de nosotros. Hasta que lleguemos a ese punto no vamos a poder servirle. Igual que Pedro, tuvo que reconocer que él no era nada ante su Creador. Él no servía con sus talentos propios. Vivimos en una era cuando quizá más que nunca en la historia se habla de los derechos humanos de todos. Bien, que todos tenemos, bueno, todos tienen derechos. Se habla mucho de la autoestima y que cada uno piense bien de sí mismo y tenga confianza en sí mismo y que puedes lograr las metas que te propongas porque tú puedes. Bien, vivimos en una era de enfocarse en sí mismo y al final es ego.
El cristiano es lo opuesto a todo eso. El cristiano es la persona más humilde que existe. El cristiano es el que ve sus talentos y ve quién es y dice, es que si yo, en comparación con mi creador, yo no soy nada. Y yo con mis talentos no voy a hacer nada. Dios es el que tiene un plan para mí y el que va a dar el resultado al final de su plan. Versículo 9. La reacción de los demás no es sorpresa. Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Bien, básicamente quedaron muy, muy impresionados por lo que había hecho Jesús. Y versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí llegamos a lo que era el plan de Dios para Pedro. Bien, Dios no le enseñó trucos a Pedro para volver a ser un gran pescador y saber pescar peces como nadie más. No, Dios tenía un plan mucho mayor. Y es que Pedro iba a ser ahora pescador de hombres. Iba a ser un discípulo. Iba a ser una persona que su vida era dedicada a dar el evangelio, a traer a otras personas a los pies de Jesús, a comunicar la verdad de quién era Jesús y qué es el evangelio. Antes de conocer a Jesús, Pedro era un pescador, era Simón el pescador, ¿verdad? Su vida se dedicaba, a eso se dedicaba. Y Pedro no tendría seguramente más aspiraciones que ser igual el mejor pescador de Galilea o yo qué sé. Pero Pedro era un pescador. Después de conocer a Jesús y de entregarse a él y encontrar el plan de Dios, se convirtió en Pedro el discípulo. Bien, Pedro el siervo de Dios, Pedro el seguidor de Jesús. Y como Pedro el discípulo terminó haciendo cosas mucho mayores que Pedro el pescador, ¿verdad? Pedro el discípulo llegó a ser una persona que impactó todo el mundo, una persona que realizó, por la gracia de Dios, muchísimas cosas, tuvo un impacto eterno sobre muchas personas. Pedro el pescador, pues, bueno, no estaba haciendo nada eterno, no estaba impactando a nadie más que igual los que estaban justo alrededor suyo. Jesús ahí le habla de su plan grande para Pedro. Dios quería que Pedro hiciera cosas mucho mayores que las que él tenía imaginado. Bien. Y aquí es aquí a donde creo que tenemos que llegar todos nosotros. Cada uno tiene sus planes, cada uno tiene cosas que quiere realizar con su vida. Cree que pues puedo, y si eres joven o muy joven, quizá incluso más, ¿no? Piensas, yo puedo hacer esto con mi vida, quiero hacer esto. El que sea mayor también tiene metas, tiene aspiraciones, cree que cumplirá estas cosas con su vida. Los planes de Dios son muchísimo mayores que los planes que tenemos nosotros y los planes que seamos capaces de inventar nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros, cada uno que es un hijo de Dios, un cristiano, Dios quiere que tú tengas una influencia eterna en los de alrededor. Dios quiere que tú traigas a otras personas al cielo. Y que por tu vida, pues el cielo sea un lugar diferente. Y toda la eternidad sea diferente por tus acciones y por tu vida. Ojalá llegue al cielo y hayan personas allí que sin mi vida, sin las acciones que ha realizado el Espíritu Santo a través de mí, quizás no estarían en el cielo. Quizás habría sido una eternidad diferente. Ojalá sea eso el caso cuando llegue al cielo. Dios tiene planes grandiosos para tu vida. Y si le entregas tu vida, Él cumplirá esos planes a través de ti. Versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien.
Pedro llegó a la conclusión que lo mejor para su vida era dejar el barco, mira que estaba dejando más que igual nunca en su vida, más peces que nunca. Dejarlo todo porque Dios quería algo mucho mayor para él. Dios tenía un plan mayor. Y deja todo atrás para servir a Jesús. Ya redirige su vida y su vida está enfocada en otra cosa, en una cosa mucho mayor. Ya no vivía para lo de antes, sino vivía con una meta eterna. Vivía pensando en la eternidad. Y espero que todos nosotros lleguemos a ese punto también. Como dije al principio, nuestro propósito aquí en la tierra es ser discípulos, ser predicadores del Evangelio a un mundo que está perdido, a un mundo que necesita el Evangelio. Eso es nuestro propósito, eso es lo que Dios quiere para cada uno aquí. Y espero que lleguemos a cumplir el plan de Dios. Seguramente seguramente quedaremos muy cortos en lo que Dios quería que hiciéramos. No cumpliremos todos los planes que tenía Dios para nosotros. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, por nuestro egoísmo, porque no entregamos suficiente al Señor. Muy posiblemente no cumplamos con todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero ojalá cumplamos todo lo posible. Ojalá todos aquí dijeran a Dios: Señor, mi vida es la que es, tú me has dado estos talentos, tú me has dado las oportunidades que tengo. Y te parezcan muchos o pocos, no es relevante. Bien, porque puede ser un pescador muy bueno, un pescador pues mediocre. Dios no va a usar a uno más que al otro. Bien, Dios no lo usó a Pedro por ser un buen pescador. Dios tiene planes grandes para tu vida. Dios te ha diseñado específicamente para cumplir esos planes. Y espero que cada uno aquí entregue su vida al Señor para que Él cumpla esos planes en nuestras vidas y que cumplamos ese propósito. Si alguno aquí no es discípulo todavía, y con eso quiero decir, no es hijo de Dios, no es salvo, no ha sido perdonado por Dios por su pecado y no sea un hijo de Dios, pues el primer paso es ese. No puedes, sin el paso de fe, de decir: Dios, confío que tú eres Dios, confío que tú me puedes salvar. Sin ese paso no vamos a ninguna parte, eso está claro. Y después, espero que tomemos todos el paso de entender que el plan de Dios no depende de mis talentos. El plan de Dios depende de su voluntad. Y cuanto más me asemeje a la voluntad de Dios, o cuanto más me acerque a la voluntad de Dios, más podré hacer a lo largo de mi vida para Él. Bien, vamos a terminar ahí. Que el Señor nos ayude a todos a encontrar y a cumplir su plan. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por este pasaje, gracias por tu palabra, y gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos enseña cuál es tu plan para nosotros. Pido por cada hermano aquí esta mañana, pido que obres en sus corazones y, Señor, lo que haya en nuestro corazón que estemos, a lo cual estemos agarrando, lo que no queramos soltar, lo que es demasiado importante para nosotros. Señor, ayúdanos a tener la perspectiva correcta, la perspectiva eterna que dice: estas cosas son tan pequeñas comparadas con lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a entregar todo a ti y a buscar y seguir tu plan con todas nuestras fuerzas. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que hemos recibido que no merecemos. Y te pedimos con todo nuestro corazón que cumplas tu plan en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.